¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Cholula Ruiz. Soy aspirante a la Ingeniería en Logística y Transporte en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les voy a presentar mi exposición final de resultados con el tema Administración del Inventario. En la introducción tenemos que la administración correcta del inventario en la logística juega un papel fundamental debido a que de aquí parte toda una planeación en la cadena para la rentabilidad de cualquier tipo de negocio. Hoy en día sabemos que la columna vertebral en cualquier organización o negocio es la logística. Y dentro de la logística tenemos procesos que hay que priorizar. Uno de ellos es la correcta administración del inventario, pues de ello depende el éxito o el fracaso de la organización o negocio. En esta investigación nos enfocamos en un almacén de producto terminado que se dedica a la comercialización de productos lácteos. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala administración del inventario? Bueno, pues de entrada mermas, al no tener una correcta administración del inventario, podemos maltratar los materiales. Retrabajos, vamos a ubicaciones en donde no se tienen existencias, eso genera retrabajo para el personal. Pérdida de materiales, hoy en día es un punto del cual adolecen muchas de las organizaciones y se refiere básicamente a que el inventario físico no está alineado con el teórico, eso genera pérdidas. Reabasto insuficiente, muchas de las organizaciones generan sus planes de reabasto con base en el inventario teórico, en las lecturas que hacen del inventario teórico del centro de distribución o del almacén. Si ese inventario no está alineado al físico, se generan planes de reabasto con base en información errónea. Rotación del personal. Aquí fue un punto interesante encontrar que la rotación del personal se ve impactada por una mala administración del inventario y va muy relacionada con el tema de las jornadas de trabajo que maneja la gente. Pérdida de la venta. Al hacer lecturas incorrectas, el reabasto es insuficiente y por lo mismo el material disponible para hacer frente a la demanda o a la venta es insuficiente, perdemos venta. Dentro de nuestra investigación nos basamos en una metodología. Como primera instancia definimos una planeación de nuestro proyecto, la llamamos planeación del anteproyecto. Es un cronograma que nos fue llevando de la mano día con día por periodo de los días restantes del mes de mayo para ciertas actividades. Nos permitió realizar la investigación de una manera ordenada. En lo particular, tener este tipo de herramienta, la verdad es que para mí fue importantísimo porque no estoy acostumbrado a realizar este tipo de investigaciones, era mucha la información que estábamos recabando y en ocasiones me podía perder con respecto a las fechas que tenía planteadas y esas fechas estaban ya planeadas para poder cumplir con el objetivo. Afortunadamente pudimos cumplir con el objetivo, entregamos el proyecto en los tiempos que nos planteamos desde un inicio. Debe de ser flexible el cronograma, pero es la base para el éxito de la investigación con respecto a los tiempos. Desde mi punto de vista, fenomenal esta parte del cronograma. Realizamos una bitácora de investigación, nos fuimos ya a campo, directamente a un almacén de producto terminado, como les decía, que se dedica a la comercialización de productos lácteos. Este almacén en donde realizamos nuestra visita en campo tiene una venta promedio semanal de 2.220.000 kilolitros. Y eso será mucho, será poco. Bueno, pues les pongo un poquito de datos de esta empresa. Esta empresa cuenta con 12 centros de distribución en la zona Valle de México y el que más se le acerca en volumen a este que fuimos a visitar es uno que maneja 360.000 kilolitros semanales. Hay una diferencia impresionante, lo que nos permitió que nuestra investigación fuera enriquecedora, porque nos fuimos sobre el almacén que mayor volumen maneja. Los hallazgos relevantes que tuvimos de entrada, observamos que no se realizan entregas de inventario entre los diferentes turnos. Este almacén opera 3 turnos, el turno de la mañana, tarde y la noche. En ninguno de los 3 se hace una entrega como para poder identificar en dónde se están presentando las desviaciones de los faltantes de producto. En la tarde no se valida la correcta recepción del material. Aquí lo que pudimos observar es que la gente de reparto, las unidades de reparto, se van a venta por la mañana y por la tarde regresan con algunos de los productos que las tiendas no nos quisieron recibir, pero que sigue siendo inventario óptimo para la venta. Entonces, el almacén registra este inventario en sistema como inventario físico, lo integra nuevamente al almacén, pero no hay algo al cierre del turno que pudiesen generar como para poder realizar un arqueo de ese inventario que recibieron de las rutas y poder asegurar que ese inventario que recibieron es correcto con respecto al teórico. No hay algo que puede, bueno, si hay un reporte, pero no lo utilizan. Entonces aquí teníamos una oportunidad importante en el turno de la tarde. El operador de montacargas, al descargar, valida sobre la factura original. Este centro de distribución recibe en promedio 15 trailers con producto de las diferentes plantas productoras, producto terminado, y el operador de montacargas a la recepción de la unidad lo que hace es validar
lo que está llegando, el material que está llegando y en cantidad con respecto a la factura original. Esto puede ser manipulable. No sabemos si las plantas productoras están realizando un envío correcto, tanto en materiales como en cantidades. Entonces, aquí lo que veíamos era la necesidad, y se lo propusimos al responsable del almacén, de generar esta validación sobre una hoja en blanco, en donde el operador pudiese poner en blanco sin ver la factura original, pues qué estaba recibiendo, cantidades de qué materiales, y entonces el responsable del turno pudiese validar solamente él teniendo visibilidad de la factura con el formato ciego, llamémoslo así, la hoja en blanco, las cantidades y entonces determinar qué tantas desviaciones estábamos teniendo en los envíos de las plantas productoras. También por ahí encontramos que por la tarde los repartidores reclaman demasiado producto como faltante en sus cargas. Llegan en la tarde, ya al regreso de su ruta, y nos dicen, o le dicen al almacén, oye, me faltan 10 cajas, 15 cajas o 20 cajas de X producto. El almacén le entrega las cajas para evitar un problema en la liquidación. No sabemos si ese producto sí se cargó o realmente no se cargó, y ya, así se entrega. Entonces, aquí lo que le recomendábamos al responsable del almacén es que llevara un histórico, una base de datos en donde registrara la ruta, el repartidor, la cantidad, los códigos o los materiales que nos estaban reclamando, y con base en eso generar un histórico para ver qué rutas eran las que más reincidían en este tipo de incidencias. De igual manera podíamos identificar quién de nuestro almacén había armado ese pedido, quién lo había validado y entonces ejercer planes de acción, pero ya identificando, ya tiene una trazabilidad, hoy en día no se tiene. El rebasto de producto en las posiciones del almacén es con base en la experiencia. Cuando se terminan de cargar las unidades en la noche, obviamente las posiciones de picking quedan vacías. Entonces, con base en la experiencia decidían qué cantidad poner en qué ubicación y decían, bueno, pues para mañana se va a ir tal cantidad, pon esto. Y aquí de lo que se trataba, lo que proponíamos es que se generara un estadístico. Teníamos la información como para ver por día cuántos estaba yendo a la venta y poder generar un promedio y poder con base en un estadístico definir las cantidades por ubicación, pero de una manera más analítica, ¿no? Hoy en día se hace de manera muy empírica y generaba que no le atinaran y que la cantidad que ponían en posición era insuficiente y con ello se perdía venta. Las lecturas del inventario teórico son erróneas, lo que les comentaba en un inicio, no estaba alineado el físico y el teórico y eso hacían que las lecturas del inventario teórico para temas de reabasto pues eran erróneas. La gente trabaja más de 12 horas diarias por no cerrar correctamente el inventario. Aquí se hacen inventarios no de manera diaria, se hacen de manera semanal y en el inventario semanal la gente trabajaba más de 12 horas para poder hacer la entrega de ese inventario. No se hacía de manera correcta, ni siquiera valía la pena, entonces pues aquí era el impacto que estaba teniendo en la gente, cansancio, ya las cosas no las hacían con el mismo ímpetu, ¿no? Tuvimos una aplicación de una entrevista, aquí básicamente con lo que me quedo es en la parte de la visita en campo, tuve algunas dudas muy específicas y la entrevista me dio la oportunidad de abordar al responsable y poder preguntarle directamente para confirmar mi hipótesis. Así de claro y así de simple, tuve esa oportunidad, pude ir con él, preguntarle directamente. Obviamente, esta guía de la entrevista, este guión salió en ese momento cuando estaba en campo. La mayoría de las preguntas, algunas otras las complementé conforme fui analizando la información, pero la mayoría salieron en campo y en ese momento esta fue mi oportunidad para poder abordar al responsable y directa y abiertamente hacerle este tipo de cuestionamientos para confirmar la hipótesis, ¿no? Entonces, básico, indispensable el guión de la entrevista porque es la oportunidad que yo tuve como investigador de poder aclarar estas dudas. Aplicamos una encuesta se aplicó a una población de 10 personas. Estas 10 personas tuve la oportunidad de seleccionarlas en el momento en que estuve en campo. En ese momento observé quiénes eran las que tenían mayor participación en el proceso del control de la administración del inventario. Las fui anotando y la encuesta fue directamente sobre esas 10 personas. El promedio de la edad de la población fue de 28.6 años, el 60% de los encuestados fueron hombres y 40 mujeres. En cuanto a grado escolar, el 60% tuvieron la preparatoria concluida y el 40% la licenciatura concluida. En los datos obtenidos de la encuesta, bueno, pues podemos ver ya aquí los gráficos, el análisis
la interpretación de la información de cada gráfico. La mayoría de la gente, el 60%, no tenía experiencia trabajando en logística, el 40% sí. No tuvieron una capacitación en el puesto el 80%, solamente el 20%. En el tema de indicadores, solamente el 1% conocía sus indicadores, el 90% no. La retroalimentación del líder era sobre el 50% de la gente, es lo que en la encuesta surgió. Las jornadas de trabajo, lo que les decía, más de la mitad de la gente trabajaba más de 12 horas, el 60%. El 30% trabajaba de 9 a 12 horas y solamente el 10% trabajaba de 6 a 8 horas. En ubicaciones de materiales, el 70% no conocían dónde estaban las ubicaciones de los materiales. Esto era delicado, el punto delicado. Todos prácticamente consideraron que la logística era fundamental y conocían el impacto que tenía en los demás departamentos. Esto fue bueno. En temas de política, el 80% no conocía la política respecto a la rotación de los materiales en el almacén de producto terminado. Y en entrega de alimentario por turno, pues el 90% no realizaba esa entrega por turno de los materiales que había controlado en su turno. Las conclusiones. Aquí en esta parte lo dejé un poquito en blanco porque quise más que surgiera, que fuera algo que les podía yo transmitir. La verdad es que nunca había tenido la oportunidad de realizar un tipo de investigación así, realizarla en algo a lo que me dedico. La verdad es que me permitió ampliar mi panorama, me permitió darme cuenta lo cual vulnerables somos en la operación, de que podamos tener desviaciones que afecten todo el proceso, que afecten toda la venta de una organización. Fue indispensable seguir cada uno de los pasos que nos fueron planteando. La metodología que utilizamos fue la correcta. Creo yo que poder complementar un poquito con alguna otra encuesta o con una población mayor, yo a lo mejor propondría 40, 50 gentes para poner un panorama más acertado de qué es lo que se vive en la operación. Eso se lo agregaría y lo tendría considerado. Aquí no termina esto es, creo yo que es el inicio. A esto hay que darle seguimiento para que una investigación concluya de manera satisfactoria, para que una investigación nos brinde las bondades que debamos de obtener de la misma. Tenemos que darle seguimiento. Entonces, aquí la gente se quedó con mucha tarea. La verdad es que da gusto que la gente la veamos motivada, se sienta reconocida, se sienta que pueden ver en esta investigación un poquito de alternativas que les pudiesen facilitar su operación. Yo creo que eso es lo más importante. Ellos se veían muy motivados al darse cuenta que quizás esto podía generar una alternativa de un bien para ellos, ¿no? Entonces, creo yo que eso fue lo más importante. La verdad es que me quedo con una grata experiencia de lo que se realizó, se cumplió con el objetivo, puedo estar satisfecho por ello, pero hay que darle seguimiento. En tema de las referencias y fuentes de consulta, bueno, pues estas fueron mis fuentes de consulta. Esto fue información bibliográfica. Y pues eso sería todo. La verdad es que les agradezco el tiempo. Suerte a todos. Doy por concluido ahorita mi presentación. Muchas gracias. Hasta luego.